ante todo, nuevamente, buenas noches. Muchas gracias por su participación. A nombre del capítulo peruano de la Sociedad Internacional de Geosintéticos, les agradecemos de antemano por su participación. Bueno, siguiendo con el protocolo que hemos adoptado en los otros webinars, ¿no? Vamos a empezar indicando que para el día 21 de julio vamos a tener un nuevo webinar, ¿ya? Que es el de geomembranas en obras civiles, conceptos de diseño y construcción a cargo del ingeniero Gustavo Fiar, ¿no? Él hace unos 15 días, si mal no recuerdo, o ya un mes, hizo una presentación con relación a lo que es geoceldas, ¿no? También estamos promocionando por este medio, ¿no? El día 20 de julio va a haber una conferencia que es impermeabilización de obras subterráneas, ¿ya? Esta conferencia se está haciendo en colaboración con la asociación APTOS, ¿no? Que es la Asociación Peruana de Túneles y de Obras Subterráneas. Entonces, ahí les vamos a estar pasando la información. La conferencia o el webinar va a ser grabado, ¿no? Lo van a poder encontrar en el canal de YouTube de IGS Perú. Y ahora pasamos un poco a hablar de la conferencia del día de hoy. El tema de la conferencia es la importancia del diseño y la calidad de los geotextiles no tejidos, ¿no? Esta conferencia va a estar a cargo de la ingeniera Patricia Bernoulli. Es una colega, ingeniero civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene más o menos 14 años laborando en Papco Huavín, ¿no? Dicho sea de paso, Papco Huavín tiene una planta de fabricación de geotextiles en el país, ¿no? Desde donde ellos distribuyen pues a buena parte de Sudamérica y de repente a otras latitudes también, ¿no? Entonces, Patricia conoce muy bien el tema. Adicionalmente, Patricia se ha desarrollado como miembro también de la Junta Directiva del capítulo peruano de la Sociedad Internacional de Geosintéticos, ¿no? Ella ha participado en el periodo 2019-2020, pero también ha participado en otros periodos, ¿no? Muchos recuerdos también su participación en Geoaméricas 2012, que fue un congreso panamericano muy importante para nosotros. Y adicionalmente, Patricia es ponente internacional y nacional de congresos en los que hay que hablar algo relacionado con geosintéticos, ¿no? Tiene muy buena experiencia en eso. Entonces, sin más por el momento, vamos a dejar la palabra a la ingeniera Patricia Bernoulli para que pueda iniciar su presentación. Muchas gracias. Listo. Muchísimas gracias. Voy a detener el video para que no me interrumpa con los videos que voy a pasar y voy a quedarme solo en audio, ¿sí? Muchísimas gracias, Boris, por tus palabras. Muchísimas gracias al capítulo peruano de la Sociedad Internacional de Geosintéticos por la invitación. Y sobre todo, muchísimas gracias a todos los asistentes que están participando, acompañándonos el día de hoy. Como justo le decía a Boris hace unos minutos, es un día viernes, 7 de la noche, realmente se les agradece el sacrificio. Vamos a entrar de lleno, bueno, entrando de lleno en el tema que nos reúne el día de hoy, voy a mostrarles la importancia de la calidad de los geotextiles no tejidos en las obras civiles y cómo nosotros tenemos de manera directa la responsabilidad y el compromiso de hacer una ingeniería responsable para lograr infraestructura durable en el tiempo y ambientalmente amigables con el planeta. Vamos a iniciar explicando qué es un geotextil no tejido. Un geotextil no tejido es un elemento que se forma a partir de entrelazados de fibras o filamentos
sintéticos. Ya puede ser de poliéster, puede ser de polipropileno. Estos filamentos o estos geotextiles poseen unas propiedades mecánicas e hidráulicas que son inherentes y características y que son relevantes para el momento de definir el material para la aplicación. Ahora, ¿cuáles son este tipo o dónde es que utilizamos un geotextil no tejido? Vamos a empezar con la aplicación de separación. Tenemos dos materiales diferentes. Como sabemos, la estructura de los pavimentos se necesita materiales seleccionados para las capas base, y por lo general, si no se podría decir en el 100%, la subrasante tiene otra configuración granulométrica, ¿cierto? Entonces, para evitar esta contaminación de ambas capas, es que recomendamos colocar un geotextil no tejido de separación. Otra de la aplicación, y esta se podría decir que por temas mineros es la más utilizada en nuestro país, es la de protección de geomembrana. ¿No? Sabemos la geomembrana es un elemento que impermeabiliza, pero digamos tiene su talón de Aquiles, le digo yo, que se punzona muy fácil, de manera rápida. Entonces, siempre es recomendable colocarle un geotextil por debajo para evitar este problema de punzonamiento de la geomembrana. Otra de la aplicación o otro uso del geotextil no tejido es en repavimentación. En este caso, a ver, cuando hacemos, lo hemos visto en nuestras calles, ¿no? Lo hemos visto en nuestros distritos, cuando hacen una rehabilitación, lo que se hace es recapean, quitan la carpeta superficial, digamos, hacen un sellado de grietas, hacen una limpieza, sellan las grietas y vuelven a colocar la carpeta. Pero ¿qué pasa? Estas grietas, de al cabo de 2, 3, 4 años, vuelven a aparecer exactamente igual. Nosotros le llamamos calco de fisuras. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? Recomendamos colocar un geotextil de repavimentación para alargar mucho la vida útil de la vía y no estar haciendo mantenimientos tan corto plazo, ¿no? El geotextil se convierte en una barrera para retardar este calco de las grietas. Y finalmente, la gran aplicación también en nuestro país del uso de los geotextiles no tejidos es en el drenaje como elementos de filtro, ya sea utilizados en un dren francés tradicional, donde hay una zanja, se forra con el geotextil, se colocan las piedras, como formando parte de un geocompuesto de drenaje. La fotografía que están viendo es justamente el geotextil que está sobre una geored o geonet y forma parte de un sistema o geocompuesto, se le llama. ¿Esto para qué? Porque el geotextil se convierte en el elemento de filtro, ¿no? Para que no se llegue a saturar digamos, a colmatar el sistema de drenaje. Pero aquí surge una interrogante que se las hago a todos ustedes porque de repente me dicen, ¿y yo cómo sé cuál utilizar, para qué utilizar, en dónde utilizar? Ahí nace esa gran interrogante. Y nosotros lo hemos tratado de explicar o de separar, digamos, como en dos procesos para entenderlo, ¿no? Vamos a tener el lado izquierdo, la parte que corresponde al diseño, y en el lado derecho, digamos, de este diagrama, la parte que corresponde a producción. Para nosotros es muy importante que ambos vayan en paralelo. Vamos a empezar con el lado izquierdo, digamos, de este diagrama de flujo, el diseño. Aquí es muy importante saber cómo el ingeniero proyectista calcula o determinan cuáles deben ser estas propiedades del geotextil, ya, es muy importante. Y digamos, y del otro lado, pues ya implicaría lo que es planta y el proceso de producción y determinar los valores de las fichas, en fin, son, como les digo, ambos procesos muy importantes, deben ir a la par y sobre todo se deben controlar adecuadamente. Vamos a empezar por el diseño. Lo primero que tenemos que conocer en esta etapa es la aplicación. A mí me llegan a solicitarme a veces geotextiles y me dicen, ingeniera, yo lo primerito que les digo es para qué lo van a utilizar. Es muy importante saber en qué se va a aplicar. No es lo mismo, como ya han visto las aplicaciones, no es lo mismo un geotextil para una que para la otra aplicación.
En esta parte del diseño, una vez que ya sabemos para dónde se va a aplicar, tenemos tres metodologías o tres formas, se podría decir, de diseño. Arranquemos con la empírica. Bueno, arranquemos con la empírica. Esta forma empírica es un poco nuestra pesadilla. Esta manera es como la que se venía haciendo hace muchos años y lamentablemente se sigue haciendo. A ver, yo les digo, hablamos, y ya muchos de ustedes, yo creo, por lo que he estado viendo, los conozco, que han estado ingresando, sí conocen el tema de los geotextiles no tejidos y saben que se trabajan por gramaje, ¿no? Normalmente me dicen 200 gramos, Patricia, 300 gramos, ¿no? Entonces, yo les digo, realmente el gramaje representa una propiedad que indique un comportamiento adecuado, mecánico o hidráulico en su proyecto. Esta es una pregunta que uno dice, bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Yo digo, un geotextil de 300, de 400 gramos va a decir si funciona bien para algo en específico. Y aquí nosotros hemos tratado de encontrar la manera más sencilla utilizando una analogía. Por ejemplo, si yo les digo, les va a sonar un poco hasta cómico, ¿no? Si yo les hago la pregunta y les digo, ¿cuál pesa más? ¿1 kilo de oro y 1 kilo de algodón? Creo que esto nos la han hecho de chiquitos para agarrarnos, como se dice coloquialmente. Pues obviamente pesan lo mismo, ¿cierto? Pero si yo cambio la pregunta y le digo, ¿cuál tiene mayor resistencia? Cambió, ¿verdad? Ahí la respuesta es el oro. Vuelvo a cambiar la pregunta. Yo les digo, ¿cuál tiene mejores propiedades hidráulicas? Pues obviamente me van a decir el algodón. Bueno, ingenieros, pasa exactamente lo mismo con el geotextil no tejido. Por ejemplo, acá tenemos una curva esfuerzo-deformación, ¿no? Tenemos tres diferentes geotextiles. Tenemos un geotextil de polipropileno de fibra corta, un geotextil de poliéster de fibra corta reciclado y un geotextil de filamento continuo de polipropileno. No, de poliéster, perdón, de poliéster, el de filamento continuo. Fíjense, los tres son 200 gramos, pero fíjense las resistencias que poseen. Uno tiene 300 newtons, 740 y 800 newtons. Aquí se pueden dar cuenta claramente que las resistencias son muy diferentes, ¿no? Y a pesar que los tres pesan lo mismo. Entonces, ¿qué pasa si en mi proyecto, donde yo necesito un geotextil de ciertas resistencias, se pide por gramaje? Pues me pueden dar uno de poliéster y no me cumple lo que está especificado, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer un alto muy rápido y vamos a tocar un tema muy importante pasando al otro lado del diagrama de flujo, al tema de producción. Esto es concerniente a lo que corresponde a la materia prima. Vamos a adelantarnos un poquito. Les vamos a mostrar, bueno, les voy a mostrar en esta etapa cómo nosotros podemos controlar en obra, ¿ya? En obra, qué tipo de materia prima o qué nos están entregando en obra. ¿Listo? A ver, esta imagen corresponde a la materia prima de los geotextiles. En la fotografía del lado izquierdo es la resina virgen. Como dijo Boris al inicio, yo trabajo en la fábrica de geotextiles no tejidos de ATE. Ya tema de pandemia, como ha bajado bastante, ya estamos abriendo puertas a que nos puedan visitar, lo coordinan conmigo y podemos hacerles una visita guiada para que conozcan todo el proceso. Y lo que van a ver en la planta regadas a veces por el piso son chiquititas, son la resina de polipropileno, ¿no? La imagen de la izquierda. Mientras que la imagen de la derecha es digamos, el poliéster reciclado. Sale de botellas de plástico, de botellas de gaseosa, ¿no? Entonces, ¿yo cómo sé que lo que me están dando en obra es una u otra cosa? Pues fíjense, este es un videíto. Voy a darle play. ¿Dónde le doy play? Acá. Este es un videíto, espero que se pueda ver de manera continua y no tenga ningún corte. Fíjense, ahí tenemos dos muestras. Ahí lo que está haciendo nuestra laboratorista las está tocando, las está mostrando. A la vista son iguales,
son exactamente iguales, nos pueden estar entregando cualquiera de estas en nuestra obra. Entonces hay un ensayo, se podría decir, ¿no? Una forma muy rápida de determinar qué es lo que me han dado en obra. Con un recipiente con agua, se corta un pedacito de ambas muestras del material y, por ejemplo, el polipropileno se satura, se le trata de empujar, ¿no? Se le trata de llevar al fondo. Y si se pueden dar cuenta, este está flotando. Y la otra muestra, pues igual, que era, como les digo, muy parecida, mismo color, misma textura, igual se satura y la muestra se fue para abajo. Parece un ensayo bien artesanal, pero es totalmente válido y es una forma muy rápida, muy sencilla de demostrar qué es lo que nos han entregado en obra. El polipropileno flota y el poliéster se va al fondo. Y esto ustedes me dirán, ¿por qué? Es muy sencillo, porque la densidad del polipropileno es menor al agua y la densidad del poliéster es mayor. Entonces, miren, es una manera muy sencillita de verlo y de determinar qué es lo que nos están entregando en la obra. Listo, entonces, volvemos a esta gráfica, ¿no? Ahí vamos a determinar entonces en obras si lo que nos dieron es pues poliéster o es polipropileno. ¿Pueden imaginarse el riesgo o lo que significaría recibir en obra un geotextil que, a pesar que pese lo mismo, tengan tan diferentes propiedades? Entonces, esto siempre lo estamos nosotros recalcando porque es un llamado a la reflexión, porque se sigue trabajando, nuestra ingeniería sigue trabajando con gramaje, donde esto se puede convertir hasta peligroso para nuestras obras. Es así como nosotros descartamos totalmente esta forma de trabajar empírica. No lo recomendamos, no lo recomendamos, lo estamos tratando de querer cambiar un poco este chip y de plano lo rechazamos. Entonces ustedes dirán, entonces, ¿cómo si no lo trabajo por gramaje, qué hago? Pues bueno, les comento, hay otras dos formas de trabajar el diseño. Por especificación y por función. Vamos a empezar con especificación muy rápidamente. En el mundo se cuenta con diferentes tipos de especificaciones. Tenemos las normas ISO, las especificaciones AASHTO, etc. La más conocida, bueno, la que trabaja el MTC aquí en Perú son las normas AASHTO. En este sistema se da una serie de parámetros, ahorita se los muestro. Y bueno, igual Latinoamérica. Latinoamérica trabaja con las normas AASHTO, DENIT, Brasil, INVIAS en Colombia, y en fin, son los diferentes países donde, bueno, se trabaja con la norma AASHTO. ¿Qué es lo que me dice esta norma? ¿Qué es lo que establece? La norma AASHTO nos establece 3 clases o 3 tipos diferentes de geotextiles según o dependiendo la aplicación. Clase 1, clase 2, clase 3. Dentro de cada clase también menciona elongación menor a 50 y elongación mayor a 50. Cuando refiere a elongación menor a 50 en la tabla, estamos hablando de un geotextil tejido. Ojo, es muy diferente. Y cuando hablamos de una elongación mayor a 50%, hablamos de un geotextil no tejido. Entonces, lo que hace esta norma, la norma AASHTO, nos da una serie de parámetros, ¿ya? Parámetros mínimos para cada aplicación, parámetros que se deben cumplir, mínimos, digamos, ¿no? También, bueno, son diferentes tablas para diferentes aplicaciones. Pero, ¿qué pasa? La norma AASHTO, si bien es una forma de diseño válida por especificación, puede ser que estemos pecando por defecto o por exceso. ¿Listo? Entonces, digamos que es como una guía para nosotros, pero no es 100% confiable, digamos, podríamos decirlo así, ¿no? Y es ahí donde nos vamos a la tercera forma de diseño, y es la forma de diseño por función. Ya como su nombre les refiere o les hace una idea, pues aquí determinamos específicamente, aparte de la aplicación, las condiciones propias del proyecto.
cuando hacemos un diseño por función, muy aparte de saber, a ver, va a ser un geotextil de separación, también tengo que saber dónde va a ser este proyecto. Este proyecto va a ser, no sé, en la selva, va a ser en la costa, va a ser en la sierra, cuál es el estudio geotécnico del proyecto, cuáles son las propiedades hidráulicas de la zona o los parámetros hidráulicos de la zona. En fin, el diseño por función aplica exactamente al proyecto y esto ya es netamente enfocado este diseño por función a las condiciones puntuales de cada proyecto. Para el diseño por función, bueno, tienen literatura. Este es un manual nuestro, es un manual de Pablo Wabin, que está totalmente en español, o también pueden contar con el libro de Kerner, el papá de los geosintéticos, le decimos así, para encontrar las diferentes metodologías de diseño. ¿Qué es lo que se determina cuando decimos, a ver, cómo es que se diseña por función, ¿no? Pues nosotros lo que determinamos son una serie de propiedades. Estas propiedades son las que van a determinar este diseño. Por ejemplo, tenemos la resistencia a la tensión graph, donde partimos de las cargas del proyecto, del diámetro de partícula, el tipo de suelo. Vemos cuál es la resistencia a la tensión que se va a necesitar. La resistencia al funcionamiento muy parecido, en base a cargas, al suelo. Por ejemplo, cuando estamos protegiendo geomembrana, muy importante analizar la resistencia al funcionamiento severo, ¿no? Ya que el geotextil va a proteger a la geomembrana. ¿Cuál es el rasgado trapezoidal? ¿Cuál es el criterio de retención con tamaño de abertura aparente? ¿Cuál es el criterio de permeabilidad, el de supervivencia? En fin, ¿no? Se tienen toda esta serie de parámetros que son los que vamos a determinar. Listo. Lo primero que se tiene que calcular es una resistencia admisible para todos los valores. Esa resistencia admisible es igual a la resistencia última dividida entre un factor de seguridad. ¿Y este factor de seguridad parcial de qué se obtiene? Pues de una serie de factores de seguridad o factores de reducción por daño, le llamamos nosotros, ¿no? Degradación por daño de instalación, por seguridad parcial y por reducción por degradación química y biológica. Listo. Acá, por ejemplo, vamos a analizar lo que es la resistencia a la tensión graph. La resistencia graph se obtiene involucrando la presión aplicada, ahí la pueden ver como P, la presión aplicada, el diámetro de la partícula, el diámetro de vacíos, que viene a ser pues digamos, está en función del diámetro de la partícula, también este diámetro de vacíos es una relación, y lo que finalmente pues una función de la deformación, ¿no? Lo que obtenemos, esto lo obtenemos de tablas, ¿no? Las tablas las pueden encontrar, como les digo, en el manual de diseño o en el libro de Kerner. Esto es lo que se hace la verificación para la resistencia graph. Para la resistencia al funcionamiento CBR la tenemos igual. La presión, tenemos la presión aplicada, el diámetro de la partícula, todo eso multiplicado por una serie de factores de seguridad o factores de escala que dependen de esta partícula de suelo. También se obtienen algunos valores de una tabla. El criterio de retención o el tamaño de abertura aparente, aquí por ejemplo el de 85 por B tiene que ser mayor del tamaño de abertura aparente. Esto se mide en un ensayo de laboratorio, también se los voy a mostrar más adelante. El de 85 es el tamaño de partículas que corresponde pues al 85% del suelo que pasa al ser tamizado, ¿no? Este dato lo obtenemos, como les digo, de la curva granulométrica del material de la zona que estará en contacto con el geotextil. Si se dan cuenta, ya estamos incluyendo parámetros o factores propios de cada proyecto. Aquí no estamos trabajando en ningún momento por peso ni nada. Estamos incluyendo valores reales del proyecto, ¿no? Aquí, bueno, analizamos el criterio de permeabilidad, analizamos el criterio, la permeabilidad del geotextil tiene que ser mayor a la del suelo, porque si no se va a generar una barrera hidráulica, ¿no? Colocamos un geotextil que sea al revés, la permeabilidad sea menor del geotextil, pues el agua no va a pasar. Y se van a generar presiones, supresiones que no están contempladas en ninguna parte del diseño del proyecto.
Y finalmente el criterio de supervivencia, ya les había comentado, se factora, se castiga por un tema de proceso de instalación. Es importante saber con qué tipo de suelo va a estar en contacto, ¿no? No es lo mismo, ya les decía, un proyecto o un proyecto que va a estar en una zona minera, un proyecto que va a estar en una zona agrícola, en fin, es muy diferente. Esto también lo pueden encontrar en la literatura con la que se cuenta. Vamos a hacer un ejemplito, ¿ya? Este es un ejemplo donde vamos a verificar la resistencia GRAF a la tensión de un proyecto, teniendo unos datos de una presión aplicada, digamos, vamos a asumir 200 PSI, la presión, 1378 kPa, el diámetro de la partícula, vamos a darle 3 pulgadas, vamos a hacer el cálculo de la tensión GRAF. Esto nos da que un geotextil requiere una resistencia de 437.8 newtons, ¿ya? Haciendo el cálculo. Entonces, vamos a utilizar la grafiquita que les mostré hace unas diapositivas atrás. Entonces, nosotros tenemos 3 geotextiles. Tenemos de 200 gramos, el 300, el de 740 newtons y el de 800 newtons. Entonces, a este le vamos a aplicar lo que les comentaba, los factores por daños, los factores de seguridad por daños de instalación, 1.1, vamos a ponerle a los 3, digamos que tiene el mismo daño, es el mismo instalador, ¿no? Va a generarles el mismo daño. Y los factores por degradación química y biológica, el poliéster tiene mayor resistencia, menor resistencia por degradación, por ataques, ¿no? Entonces, le vamos a poner un poquito más el factor de castigo, digamos. Entonces, aquí obtenemos una tensión admisible para el polipropileno de fibra corta de 611, para el de filamento continuo de 606 newton y para el de poliéster de 227.27. Si sacamos el factor de seguridad, vemos que el de polipropileno cumple, el de filamento continuo cumple, pero el de poliéster reciclado de fibra corta no cumple. Se dan cuenta, los 3 pesan los 200 gramos que siempre se piden, ¿no? En los proyectos, pero fíjense que uno realmente no cumple. Y esto sería muy perjudicial y muy negativo instalarlo en nuestra obra porque obviamente no va a cumplir los requerimientos que se necesitan. Y es así, una vez más, como demostramos que no se pueden comparar gramajes de los geotextiles o qué poco importante resulta el gramaje a la hora del diseño. Por eso resaltamos nuevamente la importancia, voy a ser medio chinchosa y medio repetitiva, de la importancia de de realizar un diseño de cada proyecto. No hay el que hay que usarlo porque figura, como les dije, la ASTO puede ser como una guía, pero la verdad recomendamos diseñar cada proyecto, ¿no? Independiente. Y así finalmente podemos determinar cuáles son las propiedades técnicas, ya sea si se decidió trabajar por especificación o se hizo un diseño. Ahí determinamos cuáles son las propiedades técnicas que debe cumplir nuestro geotextil no tejido. Como les digo, en resumen, optamos por diseñarlo o por especificación o con unas propiedades mínimas o optamos por función donde ya se utilizan pues las propiedades adecuadas, ¿no? En conclusión, con ambas formas pues se determina de manera correcta la función o las propiedades que debe cumplir nuestro geotextil. Ya, estamos, digamos, culminando un poco en la parte izquierda de este diagrama de flujo, pero como les había dicho en un inicio, es importante ir a la par en el diseño. Al diseño, perdón, ir a la par con los temas de producción, para que así tener también una excelente calidad en lo que respecta al geotextil no tejido que llega a obra. Entonces, vámonos al otro lado nuevamente. Ya habíamos visto el tema de la materia prima. Ahora vamos a ver en esta etapa lo que corresponde a la fabricación y despacho y control de calidad. A ver, nosotros vamos a mostrarle, ya les había comentado Boris, nosotros contamos con una fábrica, ya también les había dicho, esta es la fotografía de nuestra máquina, de la máquina que tenemos en ATE. Es máquina de última tecnología, contamos con varias a nivel Latinoamérica, son 4 plantas las que tenemos.
Y reitero la invitación, está abierta. Este es el proceso de fabricación, la máquina que fabrica el geotextil no tejido. Como parte del proceso también consideramos muy importante el tema del embalaje, del empaque, de la protección del geotextil no tejido. De esta manera vamos a asegurar que todo el camino el geotextil no se vea afectado por algún agente externo, digamos, sino pierda sus propiedades y nos llegue a obra de manera correcta, nos llegue bien, pues, ¿no? Entonces, aquí les voy a contar un poco el proceso de producción, contar con un proceso de producción completo una vez que lo confeccionamos, digamos, lo fabricamos, lo empaquetamos de manera correcta. También debemos asegurar que no solo se vea bonito, sino que también cumpla con el control de calidad. Para este tema del control de calidad, contamos con dos pasos muy importantes. El tema de realizar los ensayos de laboratorio acreditados bajo normas y el tema de trabajar con los valores MAR. Les voy a explicar cada uno de ellos. A ver. Vamos a empezar con los ensayos de laboratorios. A ver. Vamos a empezar con la parte de laboratorio y luego me voy a explicarles lo que son los valores MAR, porque yo sé que muchos de ustedes sí han escuchado el tema. Esta es una imagen de nuestros laboratorios. Este es nuestro laboratorio en ATE. Cuenta con equipos nuevos para trabajar. Nosotros trabajamos todos los ensayos bajo las normas ASTM. Estas normas reglamentan cada uno de nuestros ensayos. ¿Cómo empezamos? Nosotros empezamos con un muestreo de los rollos. ¿Listo? Las normas dan una serie de instrucciones, cómo dividir el rollo, cómo cortarlo, en qué parte, porque uno puede agarrar de una esquina, del medio, exacto. La norma ASTM, bueno, 4354, establece cómo es este muestreo, ¿listo? Y cuál es el número de unidades a retirar. Bueno, les cuento algo, nosotros sí como fabricantes somos un poquito más estrictos. Es un poco para nuestra data que más adelante les voy a comentar el por qué. Nosotros lo hacemos mucho más seguido que lo que manda la norma. Listo, nosotros estamos ensayando cada, digamos, 10 rollos. Si nos salen 100, porque acá, por ejemplo, 126 rollos, manda 6. Nosotros hacemos 2, ¿no? Entonces, lo hacemos cada 10 rollos, estamos sacando ensayos para tener una data que, nuevamente les digo, se los voy a mostrar. Vamos a empezar con el ensayo de la resistencia GRA. Una vez que tenemos nuestro lote, el lote fabricado, disculpen, me entró un mensaje. Una vez que tenemos el lote fabricado, empezamos con el ensayo. A ver, ¿por qué se mide este ensayo? Ustedes dirán, ¿qué es lo que simula o qué es lo que quiere representar? Lo que queremos ejemplificar es que estas dos partículas de suelo del material granular con un diámetro específico, bajo una carga específica, se van a tender a mover en diferentes direcciones y le van a generar un esfuerzo al geotextil. Esa es la ejemplificación que queremos hacer en el laboratorio, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando ocurre esto, por ejemplo, en esta foto, ¿no? Un colchón drenante, un sistema de drenaje, se le va a colocar un material envuelto por un geotextil no tejido, entonces queremos saber que el material cumple con esta tensión que le ejerce el material granular al geotextil, ¿no? Este es, por ejemplo, un caso de la vida real. Van a ir desarrollándose los videos, fíjense nuestro ensayo en el laboratorio, este es como lo están viendo en este momento, se pone la muestra bajo una mordaza, este es un ensayo GRAP. Fíjense cómo se estira. Están escribiéndome, no puedo leer en este momento. ¿Se puede ver el video o están con problemas? Dana, no sé si me puedes. Sí, bueno, está congelado. ¿Se ha congelado? Sí. Ya. Bueno, ahora sí. Ah, ya. Bueno, les explico entonces el video. Lo que hace, entre dos mordazas se pone una muestra, obviamente el tamaño de la muestra es normado y todo, y se estira. Y la máquina marca donde se rompe la muestra, ¿no? Ahí exactamente se determina cuál es la resistencia máxima que puede llegar a tener el geotextil. ¿Listo? Otro de los ensayos es el de punzonamiento. Nuevamente, ¿qué quiere ejemplificar este ensayo?
Este ensayo mide la resistencia que debe tener el geotextil no tejido ante el punzón. Ya les había comentado el tema de la geomembrana, por ejemplo. ¿Qué pasa si hay una piedra angular debajo? Y va a estar sometido con carga y presiones, ¿no? Entonces instalamos, esto es lo que quiere ejemplificar. Necesitamos determinar justamente esta resistencia para el punzonamiento, para evitar, ¿no? A ver, siguiente. Nuevamente, aquí este también se hace bajo un ensayo STM 6241. Hacemos la acotación importante porque muchas fichas técnicas al día de hoy siguen utilizando el ensayo o poniendo el 4833. Esta norma ya fue derogada, ya no se usa. Nosotros también estamos ahora en todo proceso de actualizar nuestras fichas técnicas, donde ya esa norma va a tener que ser retirada. ¿Y qué utiliza este ensayo? No sé si lo pueden llegar a ver, de repente van a verlo al inicio y al final si se congela la imagen. Una muestra nuevamente geotextil y un punzón de 5 centímetros. Vemos cómo lo intenta atravesar hasta que lo atraviesa y ahí la máquina marca la resistencia al punzonamiento. Aquí les hago un comentario muy anecdótico, gracioso. En un proyecto a nosotros fue, bueno, un ingeniero de la competencia y quería punzonar el geotextil con un lapicero. Y yo le digo, ¿y el lapicero bajo qué norma ese tema se encuentra? ¿O cómo? Porque eso no existe. Yo le digo, puedo traer un cuchillo, cortarlo y también el método del cuchillo. O sea, no, todo esto está normado bajo normas ASTM, con probetas, con muestras, con medidas estandarizadas y en fin, es todo un proceso. Listo. El siguiente ensayo es el ensayo a la resistencia al rasgado. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué se da este ensayo? Este ensayo, de nuevo regreso a la fotografía. Puede ser que en alguna de nuestras obras, por ejemplo, lo que les comentaba, el daño de instalación, puede ser que en alguna de nuestras obras se haya rasgado un poco un pedazo, una zona, un sector del geotextil. Entonces se generó una especie de corte. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos que este corte no siga, no se corra. Entonces es ahí donde determinamos, a través de este ensayo, que también tiene videíto. Parece que se ha colgado. Ah, no, ya está. Este ensayo determina la resistencia que ofrece este geotextil en el equipo ante este rasgado, ¿no? Se le hace un pequeño corte, nuevamente la probeta tiene un tamaño estándar, normado por ASTM, y la máquina nos muestra justamente cuál es esta resistencia a seguir corriendo el corte, ¿no? A ver, creo que uy, sí se ha congelado. Creo que se congeló antes también cuando estábamos probando en este. A ver, disculpen un ratito, sí, voy a pausar el compartido, voy a volver a cargar la presentación. Sí, se ha colgado. A ver, voy a saltarme este videito. Voy a abrir otra. A ver, compartir. Voy a abrir la presentación. Listo. Compartir pantalla. Ya abrí. Mil disculpas. Que cuando tiene videitos y la red se cuelga. Ya está acá. Listo. Ya voy a avanzar hasta... Ya pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, ya se ve. Ya, a ver, voy a avanzar. Ojalá no se vuelva a congelar ahí. Avanzo. Ya, perfecto. Pasé el video de
que colgó hace un momento también. Presentación. Otro de los ensayos, mil disculpas, otro de los ensayos que tenemos es el de abertura aparente, ¿no? En este vamos a determinar o definir cuál es el diámetro de partícula máxima que va a poder atravesar nuestro geotextil. Por ejemplo, el geotextil no tejido lo usamos, como les había comentado, como un elemento de separación. Entonces, si tenemos un material granular, esta es como una sección muy exagerada, ¿no? Del geotextil, no es así de grueso, pero si tenemos un material granular y de otro lado un material con características muy finas, queremos que no se mezclen, queremos que cada una mantenga sus propiedades mecánicas y sus propiedades hidráulicas intactas, porque si pasa una contaminación del material, pues estos van a ver afectadas sus propiedades, ¿no? Entonces es ahí la importancia de definir el tamaño de abertura aparente adecuado. Entonces tenemos este ensayo, el 4751 STM, donde colocamos tamices de diferentes diámetros. Muchos de ustedes van a sonarles muy parecido al de granulometría de suelos, pero es muy parecido, no más que acá sí conocemos el suelo, porque acá se utilizan unas bolillas de vidrio de diferentes diámetros, y lo que no sabemos es el tamiz más bien, ¿no? El geotextil, entonces pero es muy parecido, ¿no? Este es el ensayo. Luego tenemos el ensayo de permeabilidad, con el cual debemos garantizar que la velocidad o la permeabilidad que ejerce a través de nuestro geotextil no tejido sea mayor a los materiales que están en contacto con él. ¿Por qué? No queremos que este al final se convierta en una barrera hidráulica, como les comentaba, y que no deje pasar el agua de un lado a otro. Entonces debemos garantizar esa velocidad y que la permeabilidad sea mayor. Esto lo hacemos con un ensayo, el permeámetro, donde se calcula cuál es la velocidad de flujo que está medida en unidades de permeabilidad. Todo esto nuevamente bajo la norma STM, ¿no? 4491 en este caso. Todas estas verificaciones nosotros las hacemos, ¿no? Determinamos a través de ensayos en laboratorio todas las propiedades mecánicas e hidráulicas que se deben considerar o que deben ser las importantes al momento, como les había comentado, del diseño, ¿no? Ahora ustedes me pueden preguntar, ¿y cómo controlamos estos ensayos de laboratorio? No se pueden hacer ensayos pues, para cada proyecto, o no se pueden hacer ensayos cada vez que se quiera, sino que estamos basados, digamos, en un programa de control de calidad con diferentes procedimientos, donde aquí con este ensayo, con este flujo, se podría decir, de ensayos, determinamos lo correspondiente a los valores MAR. Tan importante como hacer los ensayos de laboratorio a los rollos fabricados, así de importante es trabajar con los valores MAR en las fichas técnicas. ¿Por qué? Porque, a ver, les voy a contar cómo se obtienen los famosos valores MAR. Estos valores, para tener primero estos valores MAR se necesita una data histórica. Aquí es donde traigo el comentario que les hice con respecto a que como fábrica nosotros hacemos de manera más no tan espaciada, digamos, los ensayos. Cada 10 rollos nosotros somos mucho más exigentes que la norma misma, ¿sí? ¿Para qué? Para poder contar con esta data histórica. Entonces, y poder hacer el tema del análisis de los valores MAR. A ver, les cuento. Con esta data histórica, con toda esta, alimentamos a través de una función logarítmica, una función log normal, una base de datos, y esta nos calcula una función de una campana de Gauss. Aquí se referencian dos valores. Tenemos el valor típico y el valor MAR. ¿Qué es el valor típico? Pues nada más, como sabemos, es una media aritmética. Número de ensayos entre el número de muestras y desde la media aritmética. Pero ¿qué es el valor MAR? El valor MAR es la media aritmética menos 2 veces la desviación estándar. ¿Listo? Entonces es un valor castigado, es un valor ajustado. Pero ¿qué me quiere decir esto, digamos, en proyecto, ¿no? En obra, en vida real? Pues, ¿qué nos quiere decir? Que si utilizamos un valor típico o una media aritmética, puede ser que los rollos que nos lleguen a obra, puede ser que el 50% cumpla y el 50% no cumpla.
¿no? Entonces, si ustedes lo agarran y ensayan al azar, puede ser, pero no habría, digamos, posibilidad de reclamo porque ustedes han considerado valores típicos en sus expedientes. Entonces, he ahí la importancia de trabajar con valores MARC, porque si utilizan estos valores MARC, es un valor casi, muy, un 97.5, casi 100% de que lo que van a recibir en obra cumple lo solicitado en el proyecto o lo escrito o lo necesario que figura en el expediente, ¿no? Entonces, con esto vamos a garantizar que la ficha técnica cumple con lo especificado en el expediente técnico. Entonces, toda esta suma y todo lo que les voy contando, tanto en la parte del diseño como en la parte de producción, toda esta suma de manejar valores MAR, de hacer ensayos estandarizados con normas internacionales, nos permite a nosotros emitir unas fichas técnicas, y son justamente estas fichas técnicas las que vamos a comparar con las propiedades que se decidieron en la parte del diseño. Estas tienen que ser iguales y superiores, obviamente, a los valores requeridos. Y de esta manera garantizamos que van a cumplir lo indicado en el expediente. Entonces, una vez más, garantizamos, o resaltamos, mejor dicho, la importancia de hacer que cada lote que se fabrica sea verificado bajo ensayos de laboratorio con estándares de calidad. Esta es otra imagen de nuestra planta. Como les digo, están totalmente invitados. Cuando quieran me avisan y lo vemos. Aquí nace una pregunta. Ustedes también dirán, pero ¿yo cómo sé que tus ensayos están bien? ¿Yo cómo sé que tus equipos están calibrados? ¿Yo cómo sé que, porque no, claro, yo digo, papel aguanta todo, ¿no? Lamentablemente es así. Pero bueno, existe, esa pregunta es totalmente válida. Pero les cuento que existe una entidad que acredita o certifica, bueno, en realidad acreditación es la palabra, acredita que los ensayos de laboratorio, los equipos de laboratorio, los procedimientos que se utilizan, que hacemos en el laboratorio son los correctos. Esta entidad se llama el GAILAB. Esta entidad acredita a nivel mundial a todos los laboratorios de geosintéticos. Orgullosos, pues les cuento que nosotros contamos con esta acreditación, ¿no? Y es por eso que nosotros lo incluimos en nuestras fichas técnicas, ¿no? Esta acreditación es un respaldo de que lo que se está colocando, pues es lo que es, ¿no? Aquí está nuestra acreditación. Acabamos de pasar reacreditación, ya estamos acreditados 3 años y cada año nos acreditamos. Entonces, en junio pasamos, el 30, y hasta el 30 de junio del próximo año. Es así como nosotros mostramos, así confirmamos que contar con una ficha técnica respaldada, digamos, nos va a dar la tranquilidad o la garantía del material que se tenga en obra, ¿no? Es muy importante de saber verificar, aquí recalco, de saber verificar o saber analizar una ficha técnica. Por ejemplo, debemos contar primero que se trate de valores MARC, no valores típicos. Segundo, tiene que listar todas las normas de los ensayos, ¿no? Tiene que listar las propiedades. En fin, y esta es la ficha que se tiene que verificar versus las especificaciones que se han colocado en el expediente. ¿Listo? Finalmente, de todo este proceso va a existir pues la supervisión, la fiscalización o interventoría, también se conoce en otros países, y en esta etapa pues el fiscalizador, el supervisor es quien tiene que verificar todo esto, ¿no? Verificar el tema del proveedor, digamos, y el tema del diseño. Ellos son los que deberían darle como la verificación final. Entonces, haciendo un recuento de todo nuestro diagrama de flujo, la supervisión debe verificar que todo este proceso se haya cumplido paso a paso, el geotextil tuvo un diseño adecuado, el geotextil tuvo una instalación adecuada y que el geotextil que se está instalando pues sea un material correcto que cuente con un respaldo en temas de calidad. Porque, ¿qué pasa? Aquí, bueno, vamos a hacer como un jalar de orejas. Yo siempre digo, esta parte vamos a ver errores comunes en especificaciones técnicas, ¿no? ¿Qué pasa si no se hace un diseño correcto?
¿O qué pasa si nuevamente regresamos al gramaje, ¿no? Un textil de 300, un textil de 200. Vamos a encontrar esta serie de problemas en los expedientes. Por ejemplo, me llegó esta solicitud, todos son reales, ¿eh? Todos que nos llegan a nuestros correos. Nos llegó esta solicitud, mencionan que es para una defensa ribereña, mencionan las propiedades de los textiles, trabajan piden por gramaje. Vemos, esto está en un expediente, esto es de un expediente estatal. Vemos que la resistencia a la tensión para un material baja, sube y luego baja, no tiene ningún sentido, utilizan una norma que ya no es válida. Colocan, por ejemplo, elongación, colocan 90%, en otro mayor 50%, en otro 80%, no hay ningún orden, no hay ningún estándar. Luego, la permeabilidad, fíjense, baja, luego sube. Entonces, esto nos llega a nosotros pan de cada día, ¿no? Esto llega y la verdad que un poco nos sorprende y por esto justamente el motivo de este tipo de conferencias, ¿no? Otro, por ejemplo, ¿no? Nos llegó acá, nos mencionan que bajo la norma Ashton, que es un material conformada, se ajustan a la norma Ashton de 288. Y les cuento que la norma Ashton ya no trabaja con esa 4833, el valor 290 no existe en la norma Ashton tampoco. La aclaración de resistencia perpendicular, esta norma no existe hace 15 años, 20 años por lo menos. Entonces, todos estos errores, lamentablemente, lo que nos llega o lo que va a generar es que se reciban en obra y no se tenga ninguna consideración en cuanto a temas de calidad. Esta fotografía es real, llegó en un proyecto, no acá, esto fue en Colombia, y se le envió un contratista a mis compañeros allá en Colombia. Aquí pues obviamente no hubo ningún control de calidad, bastó con quitarles el empaque y notar que el geotextil no pasó por ningún tipo de inspección, verificación, control, etc. Entonces todo esto pues ingenieros puede llegar a generar proyectos fallidos, ¿no? Por ejemplo, no se diseñó el geotextil de repente como protección de geomembrana, posiblemente no resistió la geomembrana y se punzonó y falló el proyecto, se perdió totalmente la función de impermeabilización, está en queda del sistema, o otro, posiblemente una mala selección de geotextil también puede llegar a colmatarse, se generan las supresiones hidrostáticas, o por problemas también en la instalación, no fueron capaces de soportar, en fin, todos estos problemas pues se presentan muchas veces por un mal diseño, ¿no? Entonces, si bien lamentablemente, bueno, sí hay muchos casos, como les digo, llegan a nuestras manos, también hay varios que nos solicitan de manera correcta, ¿no? Están de manera correcta especificadas las propiedades en el expediente técnico. Aquí, por ejemplo, nos detallan, nos mencionan que trabajan bajo valores MAR, correcto, un super check. De ahí nos indican las normas están correctas, mencionan las normas ASTM, la unidad, menciona las propiedades hidráulicas, perfecto. Un buen diseño, esto nos va a conllevar a una buena instalación, a conseguir un buen material y bueno, a tener un proyecto exitoso, ¿no? Proyectos exitosos, pues voy a mostrarles de Perú y de nuestros compañeros en Latinoamérica, como les comenté. Por ejemplo, la mina cobriza, un geotextil como protección de geomembrana. Aquí esta es una carretera en Colombia, se utilizó como un colchón drenante, el geotextil. Esta es la carretera Espinal, Colombia. Aquí, por ejemplo, este es nuestro compañero de Argentina, se utilizó en el ferrocarril, en el tren San Martín, ferrocarriles argentinos. Aquí se utilizó en la repavimentación, esto es en Sao Paulo, Brasil, en la autopista Inmigrantes. Aquí en otro proyecto en Ibagué, Colombia, este es de una asociación público-privada JICA, es un proyecto como un separador. También protección de geomembrana en la mina Santa Elena, en México. Estos son proyectos de hace 2 años como máximo. Son proyectos para hacer la presentación, yo les solicité a todos mis compañeros que me envíen proyectos exitosos, ¿no? Entonces, bueno, ingenieros, para lograr proyectos durables y en el tiempo, de buena calidad, pues es muy importante contar con el tema de calidad,
muy importante ser rigurosos en la parte del diseño, ¿no? Esto también. ¿Y para qué? Para lograr al final dejar obras perdurables en el tiempo, ¿no? Ellos son, digamos, la razón, dejarle a nuestros hijos, a las futuras generaciones, obras durables, infraestructura sostenible. Y bueno, eso es lo que les quería presentar el día de hoy.